debemos tratar a los alimentos en verano? ¿Qué pregunta es esta? Claro, en verano, en especial, ¿tenemos que tener alguna atención especial con los alimentos? ¿Qué pasa cuando los sacamos de la heladera? ¿Cuánto tiempo antes debemos hacerlo o directamente no debemos sacarlos de la heladera y directamente ir a cocinarlos, a consumirlos? Todo este tipo de preguntas se lo vamos a hacer a la doctora Emilia Raimondo, que es ingeniera química, doctora en Ciencia de los Alimentos, profesora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Massa y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo. ¿Cómo está, doctora Emilia Raimondo? Buen día. Hola, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bueno, muchas gracias por charlar con nosotros, No, porque gracias a ustedes. esta duda realmente no es menor. Si yo voy a consumir, por ejemplo, un bife a la plancha o voy a sacar carne para poner al horno, un pollo, ¿cuánto tiempo antes debo hacerlo? ¿Está bien si lo dejo en la mesada un par de horas antes? ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, mira, Judith, estos consejos en realidad son para todo el año, pero se potencian en el verano. Normalmente la recomendación es que lo saques en el momento que lo vas a cocinar. ¿Por qué? Todos los alimentos, por más higiénicos que sean, presentan microorganismos, es decir, organismos vivos que nosotros no podemos ver a simple vista, pero muchos de los cuales son causales de enfermedades, de intoxicaciones alimentarias. ¿Qué pasa en el verano, o qué pasa durante todo el año en realidad? Los microorganismos se reproducen a una velocidad mucho más rápida de lo que nos imaginamos, cada 10 minutos o cada 20 minutos. Entonces imagínate, te voy a dar un ejemplo, que a un alimento le quedara una sola bacteria y yo lo dejo 8 horas en la cocina, por decirte un número de horas, 8 horas en la cocina de mi casa a 30 grados, que es una temperatura normal del verano. Claro. Y es más, hay días que puede haber más. Al cabo de 8 horas, vos de esa sola bacteria tenés 2 millones de bacterias. ¡Qué bárbaro! Entonces, eso que es que se duplica, que se reproduce, eso se aumenta con el aumento de la temperatura. Por supuesto, no a temperatura de cocción, porque ahí las matás, pero a temperaturas de ambiente, una cosa es la heladera y otra cosa es la temperatura. Cada 10 grados se reproducen más rápido. Entonces, a 10 grados tienen una velocidad, a 20 grados el doble de a 10 y a 30 el doble de 20. Entonces vos cuando la dejás muchas horas arriba de la mesada, porque voy a preparar carne al mediodía, sí, y bueno, son ahora las 9 de la mañana, saco la carne y me pongo a charlar con vos en la radio y la voy a preparar a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde está recontra contaminada. Ahora, pero si uno la quiere, por ejemplo, adobar un poquito, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué haces? Yo la saco a las 9 de la mañana, la aliño, la tapo en algún recipiente para que no me contamine toda la heladera y la vuelvo a poner en la heladera. Y la dejo ahí hasta la hora que empiece la cocción. Ahora, no sería tan problemático, empezamos con el tema de carne, si después está bien cocida en el centro, que yo la corto y no se ve rosada de cruda, sí, no habría tanto problema porque yo estoy matando microorganismos en el horno. El problema son aquellos productos que no van a sufrir cocción. Por ejemplo. El ejemplo típico es, yo hago mayonesa casera, porque ahora que estamos en pandemia hago todo en mi casa. Sí. Y esa mayonesa no tiene conservantes químicos como una mayonesa industrial. Y es muy rica en nutrientes, porque así como me engorda, a los microorganismos también los alimenta. Entonces, una mayonesa casera es muy fácil de contaminar. Entonces, si yo la dejo muchas horas arriba de la mesada, porque la hice, la dejé en la licuadora, claro, me fui a charlar y después preparo los sanguchitos, esos sanguchitos lo más probable es que estén contaminados. De hecho, la mayor parte de contaminaciones a nivel hogareño surgen por estas cosas, o por malas cocciones, o porque lo dejaste mucho tiempo fuera de la heladera y entonces le diste tiempo a los microorganismos que se reproduzcan. Emilia, ¿cuánto tiempo, ya que hablamos de mayonesa casera, existe el mito, no sé si por eso te pregunto,
si uno la hace en el día, tenés que consumirla en el día. ¿Es correcto o ahí se puede dejar varios días en la heladera? No la podés dejar varios días en la heladera. No es un mito. En realidad, vos cada vez que haces comidas preparadas, no solamente la mayonesa, cualquier comida que yo hago, más la mayonesa que tiene huevo y que es muy nutritiva, lo ideal sería consumirla dentro de las 24 horas de elaborado. Suponete que yo hago una comida preparada, 24, máximo 48 si la conservé bien, si yo la dejé, si yo la elaboré, serví lo que tenía que servir, el resto lo enfrié y lo puse en la heladera, y entonces a la noche lo recaliento al otro día, pero no más. Claro. Un día, 2 días. Bien. Incluso eso te lo dice la ley hasta para los restaurantes. No es que sea un mito, no es un mito. Ya que me hiciste mención de la heladera, para mí es un tema que creo que muchos desconocemos. ¿Cómo conservamos? Hablábamos de carne, y vuelvo al tema de la carne. ¿Puedo dejar carne en un plato o en una fuente sin tapar adentro de la heladera o siempre es recomendable en un recipiente plástico? Siempre es recomendable en un recipiente plástico, o por lo menos si no tenés el recipiente plástico, el plato pero con un film, con algo que no me vaya a exudar o chorrear, vamos a decirlo en criollo, sí, sangre, y que me contamine el resto de los alimentos. Pero supongamos que no chorrea esa carne. No, también se te contamina. Y hay una cosa... Por el aire, digo, si yo pongo la heladera, muchas veces dudo, si pongo, suponete, te sobrara un fideo, los dejás en una fuente, en la heladera, en un bowl, y dejás la carne. Pero por lo menos le tenés que poner un plato arriba, porque yo te digo esto, mira, suponete que vos tenés la heladera, está todo frío, pero hice una comida y la puse media tibia en la heladera, sí, porque la puse medio tibia. ¿Qué va a pasar con esto? Mientras que se enfría, ese vapor de esa comida se vaporiza dentro de la heladera porque está a diferente temperatura y moja las paredes de la heladera. Cuando toca la pared de la heladera que está fría, literalmente es como si lloviera adentro de la heladera. Si yo pongo los fideos, se empiezan a enfriar, se le evapora un poco, eso toca las paredes de la heladera y literalmente llueve. Y las paredes de la heladera no están estériles, porque no hay nada que esté estéril. No es esto un quirófano, es una aunque heladera. Limpiemos la heladera con lavandina una vez por semana, igual. Mismo se te llena de microorganismos, porque todos en el ambiente tenés microorganismos. Bien. Entonces eso te contamina el resto de los alimentos. Entonces vos lo tenés que poner tapado. O sea, con un plato es suficiente. Yo te lo tapo, suponete, un bowl de plástico, de vidrio, con un plato encima. Sí, con un plato, como que le sirva de tapa. Ya con eso es suficiente. Suponete que no tengas un film, porque no voy a ir a hacerles que gasten plata en film. Sí. Le pones el plato. Y una cosa, lo que dije es film. Viste que hay muchos mitos con los plásticos que pueden ir a microondas. Hay plásticos autorizados para microondas que no te va a pasar nada porque es tóxico, pero el film, especialmente el film, es para heladera, no es para microondas. El film no lo puedo poner en el microondas. Bien, y esas tapas ahora que se pusieron tan de moda que te venden de silicona, así que se estiran, ¿esas qué opinás? Y esas tapas la puedo llegar a poner si no la pongo tanto en contacto con el alimento. Pero en realidad, pero las tapas, a ver, si es para la heladera no tiene ningún problema, están fantásticas. Si es para microondas, yo pondría las tapas viejas, viste que venían, que vos pones el plato y viene una tapa para microondas, que le das un polietileno, esa es ideal, porque esa no te transmite absolutamente nada. Ahora, ¿por qué tenés que tapar los alimentos al microondas? ¿Por qué no los podés poner directamente en un plato? Porque hay unos que, por la vibración que te produce el microondas, te produce como explosiones. Todo el microondas. Claro. Bueno, hablemos de los huevos. ¿Los huevos pueden quedar crudos fuera de la heladera ahora en verano? Te van a durar menos días, pero yo en lo personal los pongo fuera de la heladera en un lugar de mi casa que sea lo más fresco posible. ¿Por qué? Porque yo en mi heladera no tengo un receptáculo que me aísle los huevos del resto de los alimentos. Bien. Y los huevos en la cáscara pueden tener una bacteria que se llama salmonela,
que si me contamina el resto de los alimentos, yo puedo tener una intoxicación alimentaria. Pero si yo lavo los huevos con agua y un poquito de la esponjita de la cocina con detergente. Eso se te va a podrir el huevo, porque el huevo lo tenés que lavar al momento de consumirlo. Porque si vos me lavás el huevo antes, te lo deja poroso. Entonces por esos poros entra aire y el huevo se pudre. Pero a ver, si yo compro huevos en un maple que vienen ya sucios con excremento de la gallina, ¿cómo lo voy a guardar así aunque lo deje fuera de la heladera? Yo lo dejo así y lo lavo en el momento del consumo. Vos si lo lavas antes lo dejás permeable al huevo y se te va a podrir. No lo puedes lavar antes, lo tenés que lavar en el momento del consumo. Ahí sí. ¿Cómo lo lavo? ¿Cómo lo lavo en el momento del consumo? Y ahí sí, con la esponjita, porque le tenés que sacar todos los excrementos que puede llegar a tener, sí. Lavarte bien las manos, ahí lo cascás y lo separás y lavás después de vuelta toda la superficie donde los apoyaste. O sea, con lavarlo con la esponjita de la cocina y detergente es suficiente. Porque es en el momento y no le voy a tirar. Y yo voy cascando y después me lavo bien las manos y lavo toda la superficie donde los apoyé, para no hacer eso que se denomina contaminación cruzada. O sea, que la sugerencia tuya es no guardar los huevos crudos en la heladera. A no ser que tengas, viste que vienen heladeras que tienen un receptáculo, que acá en la puerta van a poner los huevos y eso tiene tapita. Ajá, sí. Y esa heladera me aísla el huevo del resto del receptáculo de la heladera. ¿Qué otro tipo de alimentos, así como explicaste del huevo, justo ya tenemos que cerrar la nota, pero que podrías dar alguna sugerencia, así como un tip? Y yo puedo, a ver, el pan no lo puedo poner en la heladera porque se me va a poner más duro. Pero el freezer sí, o el congelador. Sí, es decir, compré pan de más, ponerlo en el congelador, no lo pongas en la heladera. Sí. Si yo quiero congelar frutas porque ahora están bien en la temporada y me conviene y la quiero hacer ensalada de fruta, aunque los azúcares simples sean una mala palabra en este momento, azúcar simple es el azúcar que le pongo al café. En realidad yo las frutas las tengo que pelar, lavar, trozar y ponerlas con un poquito de azúcar si las quiero poner en un tupper, en un recipiente plástico. Sí. Las tengo que poner en el congelador, pero con azúcar, porque si las congelás sin azúcar, cuando las descongeles se le van a ir los aromas y no vas a sentirle gusto a nada a esa fruta. O sea, puedo guardar una ensalada de fruta, le agrego azúcar y la puedo poner en el congelador, en el freezer. Sí. No te conviene una banana porque la banana se te va a poner negra porque es una fruta tropical, pero el resto la podés guardar. Bien, una última pregunta. El pimiento, rojo, amarillo o verde, ¿es cierto que no se lo puede poner crudo en el freezer o en el congelador porque produce algún tipo de problemita? En realidad lo que te pasa con el pimiento, que por la acidez que tiene, el pH que tiene, viste que es bastante problemático. Lo podrías llegar a poner en el freezer, cortado, lavado, sí, siempre y cuando después ese pimiento vaya a ir en una preparación que yo vaya a cocinarlo. Porque acordate que tenemos todo el tema sería más para hablar del tema de botulismo, pero, claro. Pero esa sería la recomendación. Nunca para una ensalada cruda. Si yo lo quiero poner en una ensalada cruda, porque ponerle que a alguien se le ocurra, sí, que sea pimiento del momento, que vos lo lavás y que sea un pimiento fresco. Bueno, seguramente te volveremos a llamar en otro momento porque nos han quedado un montón de dudas, pero mientras tanto, muchísimas gracias, por supuesto, por todo esto y desde ya, de todo lo que te escuché, creo que hago la mitad de las cosas mal, así que he aprendido un montón con esta charla. Se ganan el premio. Hoy, ojalá. Bueno. Y si no, de verdad que estamos muy contentos con la nominación. Y bueno, sí, ya es ganado. Por supuesto, sí, claro que sí. Muchas gracias, muy amable. No, al contrario. Gracias. Chao. Chau, charlábamos con la doctora en Ciencia de los Alimentos, Emilia Raimondo. Clima de Radio, nominada por Aptra a los premios Martín Fierro Federal como mejor programa de servicios. Clima de Radio, con la conducción de Judith Scheyer.